Hola chicos, nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía en una sesión más de Aprende en Casa sexto grado. Este video tiene por objetivo orientarles en cómo vamos a desarrollar las actividades para este día. La actividad se titula ¿Qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? Recursos para esta actividad: cuaderno o hoja de reuso, cuaderno de experiencias, lápiz o lapicero, el anexo, el cerebro y la inteligencia. Video, episodio, El misterio del mundo de las neuronas. Disponible en la descripción del video. Empezamos. La meta para el día de hoy en el área de ciencia y tecnología es elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. El criterio que vamos a tener en cuenta al evaluar nuestra actividad será elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Ahora empezamos. Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje, vamos a recordar que cuando eres pequeña o pequeña, aprendiste a hablar y a comunicarte. Luego aprendiste a resolver operaciones matemáticas y a desarrollar actividades como montar bicicleta o construir objetos. En todos esos aprendizajes hubo algo en común: el rol del cerebro. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? A partir de las ideas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación de hoy. ¿Qué procesos en el cerebro o qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? A continuación, escribe dos posibles respuestas a la pregunta de investigación. No te olvides, al lado de cada respuesta, añade una idea que fundamente y ordena tus pensamientos antes de escribir. Un ejemplo de cómo contestaríamos la pregunta sería: yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son una y dos ideas. Y también no se olviden justificarlas. ¿Por qué? Porque una vez terminada esta actividad, pasamos a la siguiente. Ahora utiliza los apuntes de tu portafolio respecto a qué debes hacer para comprobar tus hipótesis, si son verdaderas, y elaborar un plan de investigación. Plantea tu objetivo. Este debe expresar lo que esperas demostrar con tu investigación. Te sugerimos un esquema como el que sigue. El objetivo de mi investigación es identificar los fenómenos que ocurren en mi cerebro cuando aprendemos. O también podría ser identificar los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Después de terminar esta actividad, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las tareas o los pasos que realizarás para demostrar que tus hipótesis son verdaderas? Organización de las acciones a realizar. ¿Qué haremos primero? Leeremos el texto, veremos el video. Luego, ¿qué haremos? Sacaremos ideas principales, elaboraremos resúmenes, investigaremos en otras fuentes, pueden ser algunas de las actividades que realizarás. Una vez terminado este paso, pasamos a lo siguiente. En tu portafolio también vas a encontrar lo que continúa en el plan. A fin de ayudarte en esta sección recursos, encontrarás un texto que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué materiales o recursos utilizarás? El cerebro y la inteligencia, el texto que te vamos a enviar. También otras fuentes de investigación, otras lecturas, otros artículos que debes de anotar acá. Quizás el libro, quizás algún comentario de alguien que sepa sobre el tema. ¿Dónde vas a registrar la información que obtendrás del texto? Vas a especificar que vas a registrar esta información en cuadros, en mapas, etc. Una vez terminadas estas actividades, pasamos al siguiente. A continuación, para iniciar la búsqueda de información que te ayuda a responder la pregunta de investigación, te invitamos a observar el video El misterioso mundo de las neuronas, que se encuentra en la selección recursos de esta plataforma y que es parte de un programa denominado Expanded Mente.
Ahora lee el texto, el cerebro y la inteligencia. Es decir, después de ver el video, leemos el texto, el cerebro y la inteligencia, que también se encuentra en la sección recursos. Durante la lectura te sugerimos que elabores resúmenes de cada parte y analices para responder a las siguientes preguntas. ¿Qué controla el cerebro? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles? ¿Qué importancia tienen la práctica y el error para hacer crecer al cerebro? Porque es necesario seguir ejercitándose aun cuando se haya alcanzado las metas. ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? Y por último, ¿qué información del texto que has leído se relaciona con lo que escuchaste en el video? Si deseas, puedes observar el video y encuentra la información. Una vez concluida esta actividad, pasamos a la siguiente actividad. Ya tienes los datos más importantes que pueden ayudarte a construir la meta y la pregunta de investigación. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Respondan a la pregunta nuevamente, pero ya con argumentos. Establece la comparación entre tus hipótesis o las preguntas o las respuestas, perdonen, que elaboraste al inicio de la clase y los resultados de tu investigación. Anota si las evidencias que te proporcionó el texto te permiten afirmar tus hipótesis, si eran verdaderas y por qué. También cuentas con información que te permite comparar tus hipótesis con las evidencias que te proporcionó el texto y a partir de ello obtener conclusiones. Explícales. Escribe mínimo 2 conclusiones. Y también escribe 1 o 2 argumentos que sustenten tus conclusiones. En base a todo el trabajo realizado, elabora una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendes. Esta ficha puede contener imágenes, textos, cuadros, esquemas que ayuden a comprender mejor tu texto y tu ficha. Muy bien, luego selecciona las evidencias que deseas incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de investigación y la ficha explicativa que elaboraste. Ahora es momento de evaluar nuestro trabajo. Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Logré explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otras formas de establecer conexiones entre las neuronas. Por último, logré explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Luego en familia, reúnete con tus familiares y pregúntales cómo creen que se desarrolla la inteligencia. ¿La inteligencia puede aumentar? Explícales el rol y la importancia del cerebro en los aprendizajes. Asimismo, como la ejercitación y el esfuerzo mental hacen posible que se aprenda más y se desarrolle la inteligencia. Plantéales estas interrogantes: ¿cómo se puede aprender más y mejor? ¿Cómo se debe ejercitar el cerebro para hacerlo más fuerte y ser más inteligentes? Comparte con ellos el video El misterioso mundo de las neuronas y comenten sus impresiones sobre el contenido. Ahora reflexionen. ¿Lograste la meta? ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta el plan de investigación que realizaste? ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudaron los datos y la información que registraste? Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.